piensen en una situación. Si ustedes estuvieran yendo por la calle, ya sean jóvenes o grandes, no importa quién, y de repente sale alguien de una casa, ya, imagínense si es mujer u hombre, ustedes ya sabrán, piensen en esto, van por la calle y de repente sale de una casa un hombre o una persona o una mujer, quien sea, y le dice, con su nombre de ustedes, fulanito, mira, pasá que tu marido está dentro, o que tu esposa está dentro, o a los jóvenes, mira, pasá que tu papá está dentro. Pregunta, ¿ustedes pasarían? ¿Pasarían o no? Son arriesgados si pasarían, ¿eh? Ustedes no conocen a la persona que les está diciendo, entren a mi casa, pasen, porque adentro está tu papá o tu mamá, tu marido o tu esposa. ¿Pasarían ustedes? Y si la puerta está entreabierta y de repente ven a su papá, a su marido o a su esposa adentro, ¿ustedes pasarían? ¿Sí, no? ¿Por qué? Porque saben que lo que les está diciendo es cierto y entonces tienen la seguridad de que el que está adentro es verdaderamente su marido, su esposa o su papá. Y entonces ustedes pasarían y ahora recién le prestarían atención a la persona, porque si no, y ustedes hasta podrían pensar que quiere hacer algo en contra de ustedes. Pero tenemos la seguridad cuando vemos a la persona que está dentro y entonces podemos pasar. Bueno, algo similar es lo que el apóstol Juan quería hacer con los hermanos, darles verdades que los puedan asegurar de quién era su Dios y qué es lo que Dios esperaba de ellos. Los que han leído la primera carta de Juan sabrán que el apóstol se presenta como un testigo ocular del ministerio de Jesús, tanto de lo que es la vida, su muerte en la cruz, de su resurrección. Ustedes van a ver en varios lugares donde él dice lo que hemos visto y oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, eso les anunciamos. Y la carta, todo lo que es esta primera carta, aborda varias cuestiones, como por ejemplo la verdadera comunión con Dios a través de la fe en Jesucristo. Nos habla de amar a Dios, que amar a Dios implica obedecer sus mandamientos. No es solamente decir yo amo a Dios, sino que implica obedecer sus mandamientos y amar a los demás. Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, o Dios manifestado en carne, en cuerpo humano, combatiendo así los errores de los falsos maestros que habían en esa época. Juan presenta de una manera muy clara lo que significa ser salvo, lo que significa ser cristiano, cómo se ve a alguien que es un seguidor de Jesús. Ahora, todos estos puntos y muchas otras cosas que Juan habla, lo habla con un propósito, él escribe con un propósito. Juan, cuando toca estos asuntos, él quería fortalecer la fe de los cristianos y darles certeza de su comunión con Dios para que ellos puedan vivir confiando en Jesús en las circunstancias que estuvieran viviendo. Hermanos, al igual que estos cristianos que recibieron esta carta, nosotros también necesitamos tener seguridad para vivir en este tiempo. Necesitamos seguridad para tener relación con Dios. Necesitamos seguridad y el apóstol Pablo nos quiere dar esa seguridad por medio de estos versículos. Por eso he titulado esta exposición, Necesitamos seguridad para orar. Necesitamos seguridad para orar. Juan va cerrando ya su carta, este es el último capítulo, está cerrando su carta declarando el propósito de por lo que él escribe. Nosotros no tenemos que imaginarnos con qué intenciones escribió Juan. No tenemos que imaginarnos ni suponer, porque él mismo nos dice cuál era el propósito de su carta. En estos versículos que vamos a ver en esta mañana, él quería que los hermanos estén seguros de tres verdades. Y la vamos a ver en los siguientes versículos. Seguridad de que tienen vida eterna, seguridad de que Dios los oye y seguridad de que Dios responde sus oraciones. Entonces, como dije, necesitamos seguridad para orar. Y esa seguridad empieza con que debemos estar seguros
de nuestra salvación, de que somos salvos. Ese es el primer punto que vamos a ver. Solo si tenemos esta seguridad de que somos salvos, vamos a poder entrar en la presencia de Dios para hablar con Él. Veamos lo que dice el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito. Juan no se está refiriendo a los versículos anteriores previos a esta declaración, sino que Juan está diciendo estas cosas refiriéndose a todo lo escrito hasta ahora. Él está haciendo un cierre ya, como una despedida. Lo que les escribí, bueno, en este caso nosotros lo tenemos con capítulos y versículos, ¿no? Pero en este caso él se está refiriendo a todo lo que les escribí desde el principio hasta ahora que estoy cerrando. Todo esto les he escrito con un propósito. Y él dice que les escribe a quienes, a los que creían en el nombre del Hijo de Dios. O sea que los receptores de esta carta, los receptores del propósito de Juan, eran aquellos que ya habían sido perdonados, los que fueron justificados, salvados, los que habían creído en el nombre del Hijo de Dios, dice ahí. Y creer en el nombre del Hijo de Dios implica creer también en la vida de Jesús, en la muerte, en la resurrección, en la ascensión de Jesucristo, porque eso es lo que ellos anunciaban. Como les dije, él decía, lo que nosotros hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos, eso nosotros les anunciamos y ellos habían creído en eso. Hermanos, solo los que creen en la obra completa de Jesucristo tienen vida eterna. Y esa frase que dice, para que sepáis que tenés vida eterna, para que sepáis, esa palabra en el original no significa simplemente ser informados o saber de manera intelectual. Porque uno puede decir para que sepan. Nosotros en nuestro vocabulario es ser informado. Ahora sé que tenemos vida eterna. Bueno, Juan no está hablando acerca de simplemente saber, sino que Juan lo usa en el sentido de haber visto o percibido, de tener un conocimiento absoluto. O sea que también puede traducirse para que tengan la certeza, la seguridad de que tienen vida eterna. No es solamente para que estén informados que tienen vida eterna, sino para que estén seguros que tienen vida eterna. Y como ven, el verbo ahí está en tiempo presente. Tienen vida eterna, no tendrán vida eterna. No tendrán, sino tienen vida eterna. Ahora, si bien por vida eterna podemos entender que su salvación era segura, que tendrían una vida que dura para siempre en la presencia de Dios, pero por el contexto, hermanos, va más allá de simplemente entender que ahora la vida que ellos iban a tener ya no tenía fin, va más allá de eso. Juan está apuntando a tener una misma vida, la misma vida que Dios, porque Dios es eterno. Y él está diciendo, ustedes tienen vida eterna. O sea que por creer en Jesucristo, por estar en una relación personal con el Hijo de Dios, ahora estos hermanos también eran considerados hijos de Dios, por ende compartían la misma naturaleza eterna que el Hijo. Porque el Hijo, aunque era hombre, era Dios. Y al ser Dios, es eterno. Y si ellos se unieron a Cristo por medio de la fe, ellos tenían a Cristo y por ende tenían la vida eterna. Fíjense lo que dice el versículo 12, previo a estos versículos. ¿Qué es lo que dice ahí? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Se dan cuenta que no es solamente de un periodo de tiempo. Está hablando de que tienen vida eterna, tienen al Hijo, tienen la esencia, tienen la naturaleza eterna, tienen comunión con Dios el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Tienen vida.
Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tenemos al Hijo, tenemos vida. Compartimos esa naturaleza. Ese era el propósito de Juan al escribir esta epístola. Que los hermanos tengan esa seguridad de que tienen salvación y vida eterna por estar unidos a Cristo Jesús. Hermanos, estos hermanos habían creído en esa obra de salvación. Y aunque en ese tiempo habían falsos maestros que querían estorbar esa fe, y aunque muchos estaban abandonando la iglesia donde ellos se congregaban, ellos debían perseverar confiando en Jesús. Ustedes, si leen toda la primera carta, van a ver que algunos estaban dejando la fe, algunos estaban diciendo que Jesús no era Dios, que no había venido en carne. Pero Juan quiere animarlo a estos hermanos. Ustedes que creen, sigan creyendo en el Señor Jesucristo. Tengan la certeza de que Él no los va a abandonar, aunque muchos los abandonen. Como ven, hermanos, Juan quería que sus lectores supieran esta verdad y tuvieran seguridad. Pero esta carta no quedó en el pasado. Esta carta llegó también hasta nuestros días, nos llegó a nosotros. Entonces también nosotros debemos atender a esta verdad, porque también nosotros necesitamos estar seguros, necesitamos esta seguridad. Hermanos, cuando nosotros nos exponemos a su palabra, cuando nos exponemos a esta verdad, no se trata de ver si están de acuerdo o no están de acuerdo con esta verdad, no se trata de ver cómo se sienten con esta verdad. Juan les escribe a los que creen en el Hijo de Dios. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que si crees en Jesús como Señor o Salvador o no. O sea, no se trata simplemente de afirmar, a ver, ¿es verdad lo que Él está diciendo? No, cada uno de nosotros debe saber esto y debe responder con certeza. ¿Crees en la obra de Jesús? ¿Entregaste tu vida a Dios confiando en la obra completa que Jesús hizo en el Calvario? Se trata de eso, de tener esa certeza. Si tienes esa certeza, si tienes esa seguridad, entonces tienes a Cristo, tienes la vida. No es que tendrás ahora, hoy, si crees en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hoy tienes vida eterna. Podés estar seguro que has nacido de nuevo y que estás en una relación personal con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, al igual que los hermanos del pasado. Hermanos, deben entender esto. Si creen en Jesús, pueden ser llamados hijos o hijas de Dios. Eso es glorioso. Ahora bien, si alguno en esta mañana, en este lugar, no está seguro o segura de que sea cristiano, niño, joven o grande, no importa quién, si no estás seguro de que eres cristiano, difícilmente, o podría decir, es imposible que te acerques a Dios. ¿Por qué? Porque tus pecados te alejan de Dios. Tus pecados hacen que Dios esté distante. Y mucho menos vas a poder ver a Dios como Padre. Podés incluso capaz, como acostumbramos a hacer, podés escuchar y orar de la misma manera. Padre, pero vos sabes en tu corazón que no lo ves como Padre. Es difícil o imposible relacionarse con alguien que no es tu padre. Es como en ese ejemplo, es como que alguien te está invitando y no vas a querer entrar porque desconfías, pero te digo, Cristo está ahí. Cristo puede salvarte y necesitas verlo para estar seguro que Él puede salvarte. Y solo así vas a poder entrar. Necesitas fe con los ojos bien abiertos en Jesús y arrepentirte de tus pecados.
Debes saber que esa fe y el perdón de tus pecados viene de Dios por medio de Jesucristo. Por eso te digo, amigo, amiga, niño, joven o grande, solo Jesús murió y derramó su sangre para perdonar todos tus pecados y darte acceso, abrirte la puerta para que entres en una relación con Dios. Si crees en Jesús, tendrás vida eterna, como dice el texto. Si no, no tienes vida eterna. Porque todos aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron en su nombre, son considerados, tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios, no antes. Entonces te animo a que te arrepientas y creas en Jesucristo. Te asegures de que te uniste a Jesucristo para poder ser llamado un hijo o hija de Dios. Hermanos, ahora si ustedes, como les dije, si ustedes están seguros que el Señor es su Salvador y Señor, Dios los llama hijos y Dios no miente. Y esta verdad debe llenarlos, hermanos, de seguridad y de agradecimiento, de alabanza a nuestro Dios. Vos no sos llamado hijo o hija de Dios porque te portás bien o porque mereces ser llamado, sino por Jesús. No es por vos, es por Jesús, que el Dios del universo hoy es tu Padre. Es por Jesús, no por vos. Hermanos, yo podría enfatizar más sobre este asunto, pero soy solamente un transmisor de la verdad de la palabra de Dios. Esa certeza de salvación, esa certeza, seguridad de vida eterna, esa certeza de que son hijos de Dios, no lo puedo producir yo en ustedes. Ni siquiera ustedes mismos lo pueden producir para ustedes mismos. Solo el Espíritu de Dios pone esa seguridad en cada uno de sus hijos. Como dice Pablo a los Romanos en capítulo 8, versículo 14 al 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, no podemos repartirnos certeza. Podemos compartir, comunicar que hay certeza, como Juan está haciendo, pero Juan no podía impartirle certeza. Le está diciendo, estén seguros, pero él sabe que esa seguridad solamente la puede producir el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, pero ellos debían estar seguros de que ahora eran hijos de Dios, de que ellos por creer en Jesucristo habían experimentado esa adopción de padre. Fíjense lo que dice esta misma carta en el capítulo 3, cuando él les está hablando a estos hermanos. Versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué es lo que nos ha dado el Padre? A Jesucristo. A Jesucristo. Para que hoy nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, dice ahí. Hermanos, ahora bien, tener esa certeza de vida eterna, tener esa certeza de que tenemos una relación, una unión con Cristo, no es solamente interna, sino que también debe ser vista de manera externa. Se debe hacer visible, porque una seguridad como esta debe causar efectos en nuestra vida cotidiana para que vivamos como hijos de Dios en este mundo. Esa seguridad que Juan les estaba transmitiendo no era solamente para que se sientan bien internamente, sino para que enfrenten la vida que tenían por delante. Hermanos, debemos vivir como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Ahora, esta seguridad nos enseña también a andar cerca de nuestro Dios, a confiar en Él en cualquiera de nuestras circunstancias. Incluso nos da valor para que podamos acercarnos a Él y orar. Ese es el segundo punto. Hermanos, necesitamos seguridad de que Dios nos oye. Solo si tenemos
esa seguridad podremos hablar sincera y confiadamente con nuestro Señor. Así que versículo 14 es el punto número 2. Debemos tener seguridad de que Dios nos oye. Leamos, ¿qué dice ahí? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza. Esta en el original quiere decir audacia, atrevimiento, y puede también traducirse otra vez como seguridad o certeza. Esta es la certeza, esta es la seguridad que tenemos en Él. ¿En quién? En Jesucristo, en Jesús. O sea, Juan quería que los hermanos estén seguros de que por creer en el Hijo de Dios, ahora tenían la libertad de acercarse a Dios sin temor y estar en una comunión con el Padre por medio de la oración, con la seguridad de que van a ser escuchados. Porque ¿qué padre no va a escuchar a su hijo? Y si Dios es nuestro Padre, Él oye, y entonces ellos debían estar seguros. Ahora, obviamente, ni en ese tiempo ni en nuestro tiempo, estos hermanos no podían pedir lo que se les ocurriera. Por eso Juan es claro y pone un sí condicional. Eso quiere decir que Dios oye si las oraciones están conforme a su voluntad. Esta frase es la clave del éxito. Hermanos, estos cristianos del pasado debían aprender a usar esta clave para estar seguros de que Dios iba a inclinar sus oídos y a estar atento a la oración de ellos. Hermanos, recuerden esto. Juan, tanto en su epístola como en su evangelio, él nos muestra de esta seguridad porque él lo había visto en Jesús. Él veía cómo Jesús se apartaba a orar y cómo él oraba con seguridad al Padre, incluso cuando en varias circunstancias el Señor oraba a Dios. En la multiplicación de los panes y los peces, el Señor oró a Dios. En muchas ocasiones nosotros vemos en la Biblia que los discípulos cuentan y se apartó a orar como acostumbraba hacerlo. Y al amanecer él se apartaba a orar y cuando todo había terminado él se apartaba a orar. Entonces Juan tenía esa certeza de que Dios escucha la oración de sus hijos. ¿Por qué? Porque escuchaba la oración de su hijo. Y entonces todos aquellos que están unidos a Jesús van a ser escuchados por Dios. Y esa es la seguridad que Juan quiere impartir en estos hermanos que están leyendo esta carta. Y eso también debe ayudarnos a entender a nosotros hoy, hermanos. Porque Jesús no solo nos justifica, no solo nos libera del infierno y nos salva. Hermanos, nosotros debemos también tener la seguridad de que Jesús murió y resucitó también para que vos y yo podamos acercarnos a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios no estamos hablando del futuro, que nosotros vamos a ir a Dios, sino que ahora nos podemos relacionar con Dios. Tenemos un acceso libre, gratuito al trono de la gracia para poder hablar con Él. Eso quiere decir que Dios o que a Dios le importan tus oraciones y quiere escucharte. Entonces, al igual que estos cristianos del pasado, hermanos, a los que Juan le escribió, nosotros como hijos de Dios necesitamos orar a nuestro Padre para conectar nosotros con su voluntad y para poder hacer su voluntad. Porque como vemos acá, el énfasis del versículo está en la voluntad de Dios. Si oramos de acuerdo a su voluntad, en la voluntad de Dios, no en la nuestra. Si oramos de acuerdo a su voluntad, acuérdense de eso, hermanos. Él escucha las oraciones.
si está de acuerdo a su voluntad. Y eso debe llevarnos a reflexionar. Entiendo que ustedes oran, ¿verdad? Esperemos que sí. ¿Escuchan sus oraciones? Cuando oran, ¿cuánto de lo que piden o de lo que hablan tiene que ver con lo que ustedes quieren y cuánto de lo que Dios quiere? Ahí vamos a ver si estamos orando de acuerdo a su voluntad o a nuestra voluntad. Porque, hermanos, orar conforme a la voluntad de Dios es orar de acuerdo a lo que Él prometió en su palabra. Tiene que estar alineado con el propósito de Dios para con sus hijos y para la obra que Él nos ha encomendado. Nuestras oraciones no pueden ser de manera caprichosa, con deseos personales, oraciones que parecen más berrinches que una sumisión a su voluntad. Oraciones que simplemente empiezan a pedir explicaciones de por qué, cuando la voluntad de Dios debe ser hecha en nuestras vidas. Por eso es importante permanecer en su palabra para poder orar de acuerdo a su voluntad. Este mismo Juan en su Evangelio, capítulo 15, versículo 7, decía esto: si permanecéis en mí, escuchó esto de Jesús, él, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Como verán, lo único que está haciendo Juan es replicando con palabras más, palabras menos, lo que Jesús mismo ya había enseñado a sus propios seguidores. Si permanecen en mí, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, si queremos aprender a usar esta clave que da seguridad, no solo debemos leer la Biblia para conocer la voluntad de Dios. Juan dice que sus palabras deben permanecer en nosotros. Eso significa que necesitamos hacer de la voluntad de Dios nuestra propia voluntad. Eso es que va a permanecer en nosotros, que su voluntad se convierta en nuestra voluntad. Solo entonces vamos a poder estar seguros que Dios nos oirá. Hermanos, piensen en esto. Si todos ustedes y yo crecemos en nuestra relación con Dios, si caminamos con Jesús en nuestra vida diaria, vivimos cerca del corazón de Dios, meditando en su palabra en todo momento, ¿qué creen que va a ser nuestros deseos? ¿Qué creen que va a ser, cómo van a sonar nuestras oraciones? Simplemente va a ser un deseo de complacer la voluntad de nuestro Dios. Pero si estamos cercanos a Él, pero si estamos alejados de Él, nuestras oraciones van a estar centrados en nosotros, en nuestra voluntad, en nuestras prioridades, en nuestras cosas, en nuestros proyectos, y no en los proyectos de Dios. Pero si caminamos con Él, crecemos con Él, vivimos con Él, simplemente vamos a querer complacer. Y nuestras oraciones van a tener que ver con su voluntad y no con la nuestra. Entonces, hermanos, al igual que ellos, debemos creer en esta verdad y estar seguros de que Dios oye las oraciones de sus hijos y que a Dios le importa que se cumpla su voluntad. Y si nuestras oraciones están alineadas a ellas, tendremos la garantía de que tendremos respuesta. ¿Sí? Y ese es el tercer punto. Necesitamos seguridad de que Dios responde. En el versículo 15 vamos a ver. Necesitamos seguridad de que Dios responde. Solo si tenemos la seguridad de que Él responde, entonces vamos a poder orar. ¿Qué dice el versículo 15? Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, Juan les transmite seguridad de salvación en Cristo Jesús. Les enseña que todo hijo de Dios debe tener confianza, certeza de que Dios les escucha, pero ahora dice que también deben tener certeza de que Dios responde. Noten
que Juan en este versículo usa nuevamente y 2 veces la palabra sabemos. Sabemos. Y como dije antes, no se trata de saber o de ser informados, sino tiene la misma idea que la anterior, tener la certeza. Eso quiere decir que si estamos seguros, dice Juan, que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, o sea, que esté conforme a su voluntad, ellos podían estar seguros de que el Señor respondería a sus oraciones. Por eso Él escribe, sabemos, dice ahí, entonces quiere decir, estamos seguros que tenemos lo que hemos pedido. Noten la seguridad con la que escribe Juan. Si oran conforme a la voluntad de Dios, tenemos, no tendrán, tenemos lo que pedimos, tiempo presente. No tal vez, no quizás, sino tenemos. Y ese tenemos va incluso antes de que ellos vean su respuesta. Ya tienen la seguridad de que Dios va a responder. Entonces Juan, hermanos, buscaba fortalecer la fe de los cristianos y darles seguridad de que ellos pertenecían a Dios y de que Dios estaba al tanto de sus circunstancias y estaba dispuesto, atento a escuchar y a responder sus oraciones. Como notarán, no tuve mucho que explicar en esto porque esos textos dentro de todo se explican casi solos porque son fáciles de entender. Ahora, si son fáciles de entender, deberían ser fáciles de aplicar. Y eso es lo que nos cuesta. Tener esa seguridad que Juan quería transmitirles para que ellos vivan de manera genuina en este mundo. Hermanos, si todo lo que Juan escribió es verdad, y creo que lo es, y espero que ustedes crean porque es inspirada por Dios y útil. Ahora, si tenemos esa certeza, entonces la voluntad de Dios es que ores. La voluntad de Dios es que ores, que tengas ese tiempo con el Señor. Hermano, hermana, debes creer y tener la seguridad de que Dios está interesado en escuchar tus oraciones y responder a tus oraciones. Mientras preparaba este sermón, oraba y le pedía a Dios que nos dé esa confianza absoluta y nos podamos maravillar en celebrar, en el saber de que Dios nos escucha y nos responde. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre presente, no un Padre ausente. Él está presente para cada uno de sus hijos. Aunque ustedes no lo vean, Él está presente para cada uno de ustedes y podemos acercarnos a Él confiadamente porque Él quiere conceder nuestras peticiones. Por eso les decía hace un rato también, si nuestros hijos nos piden algo, no los vamos a escuchar. Y lo más probable es que nosotros, muchos incluso les damos y podemos nosotros incluso darles cosas que nos están pidiendo, pero cuánto más nuestro Dios. Por eso en Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos, qué aliento que nos da el Señor, ¿no? Pero es una realidad, nosotros somos padres malos, pero aún siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará buenas cosas a los que le pidan? Hermanos, tenemos un Padre presente. Nuestro Padre está ahí disponible para nosotros, no para darnos caprichos, sino para ayudarnos a hacer su voluntad, para responder de acuerdo a su voluntad. Y siempre lo que Dios nos da, aunque nos cueste creer y nos cueste aceptarlo, todo lo que el Señor nos da siempre va a ser para nuestro bien. Siempre. Entonces, hermanos, al igual que los cristianos del pasado, nosotros debemos orar a Dios con la expectativa de que Dios va a responder a nuestras oraciones. Debemos experimentar sus respuestas. Necesitamos esa seguridad.
no solamente ser informados como hoy se están siendo informados. Ah, el pastor dijo que el Señor oye nuestras oraciones, ya están informados. Ah, el pastor dijo que el Señor responde a las oraciones, están siendo informados. Juan nos informa eso. Pero deben experimentarlo. Ustedes y yo debemos experimentar estas verdades y esta seguridad, porque de todas las prédicas que ya tuvimos de la oración, de lo que hayan leído en libros, de lo que estamos escuchando en audiolibros en el grupo, ¿cuántos ya saben hoy que la oración es necesaria para nuestras vidas? Ya lo saben, están informados. ¿Cuántos saben que la oración es un privilegio que Dios nos ha dado para nosotros conectarnos con Él? ¿Lo saben? Sí, están informados. Pero ¿cuántos de ustedes están experimentando las respuestas de nuestro Dios a nuestras oraciones? ¿Cuántos? Porque esa información debe darnos certeza para que cuando oremos estemos atentos a las oraciones, porque esas oraciones, si están conforme a su voluntad, van a ser respondidas. Y pueden capaz estar orando y el Señor está respondiendo, pero sin embargo, como si nada. Hermanos, deben dar gloria a Dios cuando Dios responde a sus oraciones. Porque la oración no solo nos acerca a Dios, no solo nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios. Hermanos, Dios nos ha dejado la oración para que sea efectiva, para que se vea en nuestras vidas, que tenga resultado cada momento, en cada circunstancia, en cada prueba, en cada necesidad. Dios nos ha dejado la oración para que nosotros la experimentemos, no solo para que nosotros sepamos. El Señor afirma, pidan y se les dará. Pidan. Muchas veces pedimos oración. Hermanos, pueden estar orando y cuando responde a las oraciones, no hay mensajes, digan, hermanos, el Señor respondió a nuestras oraciones. Y si reciben respuesta, hermanos, alaben al Señor. Cuenten a los demás lo que están experimentando, porque eso va a alentar, va a estimular a otros a seguir orando confiadamente. Juan tenía esa intención. Juan había experimentado de que Dios responde a las oraciones y con ese mismo corazón experimentado le está diciendo a los hermanos, tengan seguridad. Tengan esta seguridad. Dios escucha sus oraciones, hermanos. Dios responde a sus oraciones. Ahora, esto no está solamente en el Nuevo Testamento. Acompáñame un rato a Salmos. Salmos, capítulo 34. Y vean cómo David experimentó esto y no se lo quedó para él solo. No voy a leer todo el salmo, pero después si quieren léanlo. Es un salmo muy, muy lindo para este tema. Salmo capítulo 34. Solamente veamos 2 versículos. Versículo 4 dice, David contándonos, busqué a Jehová. ¿Y qué dice? Y él me oyó. O sea, Dios escucha las oraciones. Y él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, no solo que lo oyó, sino que lo libró. O sea, le respondió a su oración. Él experimentó protección, él experimentó que su oración fue respondida. Ahora, él no solamente alaba a Dios, porque el versículo 1 bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ahora, él no solamente alaba, sino miren cómo él anima a otros a experimentar lo mismo que él había experimentado. Versículo 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Hermanos, mientras meditaba en esto, yo estoy seguro que todos nosotros ya tenemos la información de que la oración es buena, de que la oración nos ayuda a crecer, nos ayuda a nuestra relación con Dios. Pero sinceramente, le pedí al Señor que podamos experimentar esto.
de que podamos entender y ver palpablemente que nuestras oraciones están siendo respondidas y que entre nosotros podamos decirnos, vengan hermanos, oremos, experimentemos esto porque el Señor ha respondido mis oraciones y va a responder también las tuyas. Vengan, vean, prueben, gusten. Hermano, es un desafío. Es un desafío que todos nosotros podamos palpar que Dios escucha y responde a nuestras oraciones. Que estemos seguros, que no estemos titubeando en nuestras oraciones, sino que estemos seguros de que Dios nos oye y va a responder. Y que juntos, como el salmista, digamos, vengan, vengan hermanos, prueben, gusten de que Dios es bueno y que Él está atento a sus oraciones. Hermanos, debemos estar convencidos de que la oración es una prioridad bíblica. Debemos estar convencidos, debemos estar seguros para que nosotros podamos experimentar todo esto. Porque si solamente tenemos esta seguridad en nuestro corazón y en nuestra mente, entonces nuestras oraciones se van a convertir en una prioridad. Para Juan esto era una prioridad, para los otros apóstoles esto era una prioridad innegociable. En Hechos capítulo 6, versículo 4, cuando hubo circunstancias adversas y dificultades en la iglesia, estos hombres, los apóstoles, Juan y el resto dijeron, nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Eso quiere decir que ellos no negociaron la oración por las urgencias del momento. ¿Por qué? Porque ellos habían aprendido que para ellos la oración era importante, era necesaria y era prioridad. Hermanos, nosotros podemos estar tan atareados con tantas cosas, podemos estar cargadas con nuestras agendas, que no tenemos tiempo para orar. Por eso les pido, revisen sus agendas. ¿Qué tienen como prioridad? ¿Qué cosas pueden estar distrayéndolos o poniéndose por encima del tiempo de oración? Tenemos que aprender a decir que no. No se carguen de tantas cosas, prioricen la oración. Y obviamente la palabra, pero prioricen la oración. O busquen mejores opciones o decisiones, soluciones a su agenda. ¿Para qué? Para no negociar la oración. Hermanos, recuerden ese contexto de Hechos 6. Ellos debían ocuparse, pero sin embargo el Señor les dio la sabiduría de decir, bueno, busquen a 7 hombres, pero nosotros nos vamos a encargar, no vamos a cesar de orar y de tener la palabra de Dios. Entonces cada uno de nosotros debe revisar su agenda, pero también debe ver las prioridades de su corazón. Porque hermanos, si tenemos toda esta información y no la estamos practicando y no la estamos viviendo, es porque algo está estorbando nuestra comunión con Dios. Algo nos está distrayendo de nuestra comunión en oración, de una comunión sincera. Debemos aprender a detectar. Yo simplemente les doy 3 pautas o 3 cosas que pueden estar distrayéndolos o alejándolos de esa oración. Un corazón apático. ¿Qué es esto? Cuando uno ora sin ninguna intención de estar con Dios. Porque estamos aprendiendo de la oración y capaz ni siquiera ora. Pero está escuchando de la oración, está escuchando que la oración es importante, se congrega y escucha que debemos orar, necesitamos orar, es importante orar, es un privilegio orar, va a su casa y no ora. Otros oran sin ninguna intención de tener comunión con Dios. Y obviamente, si no ora con ninguna intención, ninguna seguridad va a haber de que Dios le está escuchando. Es un corazón apático, alguien que simplemente deja pasar o cumple simplemente por hacerlo. Otra cosa que puede distraernos o estorbar nuestras oraciones es un corazón dividido.
Hermanos, es imposible pasar tiempo con el Señor cuando estamos pensando en otras cosas. Piensen en esto, no sé si se les ha pasado que es algo horrible que debemos aprender a no hacerlo, pero piensen en esto, cuando por ahí están hablando con sus hijos o con sus cónyuges, están hablando algo, pero sin embargo, por ahí es algo importante que le están queriendo compartir y de repente el que los está escuchando está mirando la televisión. Ah, sí, sí, sí. O está así. Ah, ¿les ha pasado o no? ¿Es bueno? ¿Está lindo? ¿Es bueno que alguien les esté hablando con seriedad mientras estemos pensando? O cuando los hijos muchas veces pasa de, "Ay, pa, bueno, dale, decime qué me querés decir". Porque ya quiere estar en otro lado. No está prestando la atención, no están escuchando. Tienen una mente y un corazón dividido. Ah, bueno, dale, dale. Sí, ya lo sé, pa, ya lo sé más. Bueno, dale, listo, me voy. No escuchó nada, no le prestó atención. Y muchas veces entre los cónyuges pasa eso. Pero no es una charla de matrimonio ni de familia. Pero la idea de esto es que cuando oramos no podemos tener una mente o un corazón dividido. Debemos estar concentrados en que Dios, estamos delante de Dios, estamos buscando a Dios y estamos hablando con el Dios del universo que ve todo. Nos engañamos pensar de que estamos orando y como si Dios no supiera lo que estamos pensando. Entonces, ¿qué va a responder? Si nuestra voluntad es otra, pero oramos la Biblia, pero con nuestra voluntad en otro lado. Hermanos, y otra cosa que puede estorbar nuestras oraciones es estar en pecado. Hermanos, el pecado nos aleja de Dios. Y muchas veces cuando el Señor expone nuestro pecado, nuestra falta, nosotros empezamos a justificarlo. Empezamos a decir, lo que pasa es que, bueno, lo necesito, es necesario. Y como no queremos dejar eso, no tenemos tiempo, ni ganas, ni fuerzas para orar. ¿Por qué? Porque le estamos entregando todo nuestro ser al pecado. Nos estamos entregando al pecado y eso nos aleja de Dios, no nos acerca a Dios. Entonces, como verán, hermanos, todos nosotros debemos entender que Jesús nos dio el privilegio de acercarnos a Dios como hijos. Descuidar la oración es descuidar ese privilegio. Y hermanos, como dije al principio de año, nuestras vidas como hijos y hijas de Dios deben caracterizarse no solo de leer la Biblia, sino también por la oración. Necesitamos ser hombres y necesitan las mujeres ser mujeres de la palabra y de la oración. Ambas cosas. El pastor Ryan Bush en la semana, hablando sobre esto, también hablaba y decía esto: una vida llena de la palabra, pero vacía de oración, es una vida que carece de poder. Una vida llena de la palabra, pero vacía de oración, es una vida que carece de poder. Fin de la cita. Hermanos, ningún libro, ningún método, ni el mejor predicador que ustedes tengan en internet va a poder avivar tu vida de oración. Solo Jesús y la seguridad de que eres un hijo y una hija de Dios, con la certeza de que el Espíritu Santo garantiza que tus oraciones están siendo escuchadas por Dios y van a ser respondidas. Esa seguridad de la palabra es la única que puede avivar tus oraciones. Vos podrás ver una buena predicación y tus oraciones van a tener impulso una semana. Podrás leer un libro de la oración y tus impulsos va a durar 2 semanas. Pero si meditas en esto y le pides al Espíritu de Dios que te dé esta certeza, porque esta certeza viene del Espíritu Santo. ¿Y cómo se consigue esta certeza? Pidiéndole a Dios. No, Señor, dame más libros de la oración para poder entender. Voy a escuchar más prédicas de la oración para poder... No. Pídanle a Dios, pidan y se les dará. Señor, dame seguridad
Dame convicción de que como hijo de Dios voy a ser escuchado. Enséñame tu voluntad para orar conforme a tu voluntad, para estar seguro de que vas a responder mis oraciones. Martin Lloyd-Jones decía que la manera más rápida de contristar el espíritu es no obedecer el impulso de orar. Si somos tan pecadores como la Biblia dice, entonces cada vez que sentimos una inclinación a la oración, está ocurriendo un milagro. No desperdiciemos esos momentos. Así que, y después sigue diciendo, por otro lado, cuando no nos sentimos con ánimo para orar, debemos perseverar en la disciplina con honestidad ante Dios y expectantes de cómo su Espíritu puede avivarnos nuevamente. Entonces, si hoy estás siendo movido por el Espíritu, no desprecies eso. Es un milagro que el Señor te esté diciendo, debes orar, necesitas orar. Ahora, si no estás haciendo, no sentís nada, no significa, no, yo no sentí nada, así que no voy a orar. No, sé sincero, Señor, escuché la prédica, pero no siento nada. Señor, ayúdame. Se ve que estoy más lejos de lo que pensaba. Señor, ayúdame. Necesito depender de ti en oración. El Salmo 141:2 habla de la oración y dice, mi oración delante de ti, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como ofrenda de la tarde. ¿Qué está diciendo el salmista? Que nuestras oraciones son como ese incienso que sube a la presencia de Dios. Es como esos sacrificios que se ofrecían. ¿Y saben qué? Dice ahí, Dios se agrada de esos sacrificios y las recibe. Entonces, hermanos, esto debe animarnos y desafiarnos a orar con seguridad, ya que tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna, tenemos la obra de Jesús a nuestro favor. Y como hijos de Dios, debemos orar a nuestro Padre Celestial, porque Él nos garantiza de oír, que va a oír y va a responder nuestras oraciones. No por nosotros, sino por Jesús. No porque nosotros seamos buenos y estemos haciendo bien las cosas, sino porque Jesús hizo la obra perfecta por nosotros. Entonces, hermanos, ánimo. Estimulémonos unos a otros a la oración. No se cansen de decir, pero yo ya le dije que ore. No se cansen. Necesitamos experimentar todos nosotros como hijos de Dios, que Dios está atento a nuestras oraciones y responde a nuestras oraciones. Que el Señor anima a la iglesia, hermanos, que el Señor avive nuestros tiempos de oración y dependencia de nuestro Dios, porque todo lo que tenemos de Él es por medio de Jesucristo nuestro Señor, quien es el Hijo de Dios.